4 de junio de 1942. El vicealmirante Chuichi Nagumo estaba en el puente del portaaviones Akagi, observando a sus aviones regresar del ataque contra la isla de Midway. Detrás de él, el caos organizado de una cubierta de vuelo en operaciones de combate. Manejadores posicionando aviones, equipos de artillería moviendo bombas y torpedos, pilotos saliendo de las cabinas. El sol matutino brillaba sobre el Pacífico, y 4 enormes portaaviones navegaban en formación, sus cubiertas llenas de aviones. Todo, según cualquier medida que Nagumo entendiera, iba según el plan. Entonces, un operador de radio le entregó un mensaje. 7:28 de la mañana. Las palabras eran simples, escritas en caracteres ordenados. 10 buques aparentemente enemigos avistados rumbo 0-10 grados, distancia 240 millas de Midway, curso 150 grados, velocidad superior a 20 nudos. Nagumo lo leyó 2 veces. Su rostro, según oficiales que estaban cerca, quedó completamente inmóvil, no sorprendido, no en pánico, solo inmóvil, como si su mente de repente hubiera dejado de procesar el mundo a su alrededor y se hubiera vuelto completamente hacia adentro. Durante 6 meses desde Pearl Harbor, el Kido Butai, esta fuerza de ataque de 4 portaaviones de flota, había recorrido el Pacífico como una tormenta imparable. Habían atacado Pearl Harbor, Darwin, Ceilán, Colombo. Habían hundido 2 buques capitales británicos. No habían enfrentado oposición seria. Y ahora aquí, en lo que se suponía era una operación rutinaria para capturar un pequeño atolón, había barcos estadounidenses donde no se suponía que hubiera barcos estadounidenses. 10 buques, dijo Nagumo en voz baja, a nadie en particular. Sus oficiales de Estado Mayor se acercaron. El almirante levantó la vista del mensaje. ¿Dónde están sus portaaviones? Nadie respondió porque nadie lo sabía. El avión de reconocimiento que envió el informe, un hidroavión del crucero Tone, lanzado tarde debido a problemas con la catapulta, no había especificado qué tipo de barcos, cruceros, destructores o algo peor. Nagumo se volvió hacia su oficial de operaciones. Envíe, averigüe tipo de buques y mantenga contacto. En la cubierta de vuelo abajo, el teniente Yoichi Tomonaga acababa de salir de su avión. Su aparato había liderado el ataque contra Midway. 108 aviones que habían bombardeado las instalaciones estadounidenses allí durante media hora. Ahora estaba de pie en la cubierta, aún con su traje de vuelo, y entregó su informe al personal de operaciones aéreas. Segundo ataque necesario. Instalaciones enemigas aún operativas. Esto creó un problema inmediato. Cuando el ataque de Tomonaga despegó antes del amanecer, Nagumo había retenido una segunda oleada de aviones. 93 aviones armados con torpedos y bombas perforantes para usar contra barcos. Esta era la doctrina estándar. Mantenías una reserva en caso de que aparecieran portaaviones enemigos. Pero no habían aparecido portaaviones enemigos. La mañana había estado llena de ataques ineficaces desde aviones basados en Midway, bombarderos terrestres que erraban ampliamente, aviones torpederos que venían lentos y eran derribados. Nada que sugiriera que un portaaviones estuviera cerca. Así que Nagumo había tomado una decisión: rearmar los aviones de reserva con bombas terrestres para un segundo ataque contra Midway. Esa orden había salido a las 7:15, hace 13 minutos. En las cubiertas de hangar de los 4 portaaviones, los equipos de artillería ya estaban trabajando retirando torpedos, llevándolos al almacenamiento, trayendo bombas terrestres. Era un trabajo complejo y que consumía tiempo. Y ahora había un mensaje diciendo que había barcos enemigos ahí afuera, en algún lugar, a 240 millas de distancia. El comandante Minoru Kenda, el brillante oficial de operaciones aéreas que había planeado el ataque a Pearl Harbor, yacía en su cabina, ardiendo de fiebre. Había estado enfermo durante días, pero se había negado a quedarse atrás. Ahora, cuando los oficiales de Estado Mayor le trajeron la noticia, se incorporó sobre sus codos. ¿Qué tipos?, preguntó inmediatamente. Desconocido, respondió un oficial. El explorador está manteniendo contacto. Estamos esperando aclaración. El rostro de Genda, ya enrojecido por la fiebre, se tensó. Si hay portaaviones, dijo, su voz áspera, debemos lanzar inmediatamente, incluso si solo tenemos los aviones actualmente listos.
Pero Nagumo no lanzó. Esperó. Pasaron 15 minutos. 20. La cubierta del Akagi estaba llena de aviones que regresaban del ataque a Midway, aterrizando uno tras otro. No podías lanzar un ataque con una cubierta llena de aviones aterrizando. Tenías que recuperarlos primero. Y además, los exploradores aún no habían informado qué tipos de barcos. A las 7:45 llegó un segundo mensaje. El enemigo está compuesto de 5 cruceros y 5 destructores. El alivio, visible e inmediato, pasó por el rostro de Nagumo. Cruceros y destructores, no portaaviones. Los estadounidenses habían enviado una fuerza de superficie, probablemente para interceptar el convoy de invasión que se dirigía a Midway. Eso era manejable. De hecho, era exactamente el tipo de objetivo que sus aviones armados con torpedos estaban diseñados para destruir. Excepto que sus aviones ya no estaban armados con torpedos. Estaban siendo rearmados con bombas terrestres. Nagumo se volvió hacia su estado mayor. «Rearmen con torpedos», ordenó. «Prepárense para atacar la fuerza de superficie enemiga después de que recuperemos el grupo de ataque de Midway». Así que los equipos de artillería que habían pasado la última media hora retirando torpedos y cargando bombas terrestres, ahora invirtieron el curso. Retiren las bombas terrestres, traigan de vuelta los torpedos. Eran poco después de las 8:00. Los aviones de ataque de Midway todavía estaban aterrizando. Los aviones de reserva, rearmados 2 veces ahora, estaban en los hangares mientras las tripulaciones trabajaban frenéticamente. Torpedos y bombas yacían dispersos por las cubiertas del hangar, apilados contra mamparos, colocados donde hubiera espacio porque no había tiempo para devolverlos adecuadamente a los polvorines en lo profundo del barco. Entonces, a las 8:09, un tercer mensaje del avión explorador. Fuerza enemiga acompañada por lo que parece ser un portaaviones. Parece ser, no es definitivamente, sino parece ser. Nagumo miró fijamente el mensaje. A su alrededor, sus oficiales de Estado Mayor quedaron muy callados. El capitán Taijiro Aoki, el oficial al mando del Akagi, se acercó. «Almirante», dijo cuidadosamente, «si hay un portaaviones, deberíamos lanzar inmediatamente». «¿Con qué?». La voz de Nagumo fue cortante. «La mitad de nuestros aviones están regresando de Midway y necesitan aterrizar. La otra mitad está siendo rearmada. Las cubiertas están llenas». Gesticuló hacia el caos organizado visible a través de las ventanas del puente. «Lanzamos un ataque parcial con lo que esté listo, o esperamos una hora, recuperamos a todos, completamos el rearmado y lanzamos un ataque completo». Esta fue la decisión crítica, el momento que definiría todo lo que siguió. El contraalmirante Tamon Yamaguchi, comandante de la segunda división de portaaviones desde el portaaviones Hiryu, vio la misma situación y llegó a una conclusión diferente. Envió un mensaje por lámpara de señales al buque insignia de Nagumo. «Considero aconsejable lanzar fuerza de ataque inmediatamente». Yamaguchi era agresivo, conocido por ello, respetado por ello. Ahora estaba abogando por la acción inmediata, incluso si significaba un ataque parcial. «Lanza lo que tengas listo, pon aviones en el aire, atácalos antes de que ellos te ataquen». Pero Nagumo no era agresivo. Era cauteloso, metódico, un hombre que había ascendido en los rangos al no cometer errores. Miró el mensaje de Yamaguchi y tomó su decisión. «Espera, recupera todos los aviones, completa el rearmado, lanza un ataque coordinado completo». Era la decisión doctrinalmente correcta. Era lo que el manual decía hacer. Era lo que su entrenamiento y experiencia le decían que era correcto. Así que esperaron. Los aviones de ataque de Midway aterrizaron uno tras otro. El avión de Tomonaga tocó tierra último a las 8:30, arrastrando combustible de un tanque roto. Los manejadores empujaron aviones a posición. Los equipos de reabastecimiento corrieron mangueras. Los equipos de artillería continuaron rearmando en los hangares abajo. Los 4 portaaviones navegaban por mares tranquilos, sus cubiertas llenas de aviones, sus hangares llenos de artillería, sus tripulaciones trabajando a máxima velocidad para preparar un ataque que ahora sabían que vendría contra una fuerza de portaaviones estadounidense que estaba en algún lugar ahí afuera, haciendo exactamente lo mismo. A las 9:18 llegaron los primeros aviones estadounidenses. No bombarderos en picado o bombarderos nivelados, sino aviones torpederos.
15 Douglas Devastator del portaaviones Hornet volando bajo y lento, acercándose desde el este. La patrulla aérea de combate japonesa, Ceros circulando arriba, se lanzó sobre ellos inmediatamente. Lo que siguió fue una masacre. Los Devastator, obsoletos y lentos, intentaron abrirse paso a través de muros de fuego antiaéreo y enjambres de Ceros. Lanzaron sus torpedos desde demasiado lejos. Todos los torpedos fallaron. 11 de los 15 aviones fueron derribados. Los sobrevivientes se alejaron cojeando. En el puente de Akagi, Nagumo observó el ataque con sombría satisfacción. «Aviones torpederos estadounidenses», dijo a su Estado Mayor. «Mal coordinados, ineficaces». Era cierto. El ataque había sido valiente pero inútil. Ni un solo torpedo dio, ni un solo barco japonés dañado. Si esto era lo que los estadounidenses tenían, entonces la ventaja de Japón en entrenamiento y equipo seguía siendo abrumadora. Pero los aviones torpederos siguieron llegando. A las 9:25 aparecieron 14 Devastator más, estos del Enterprise. Los Ceros y los cañones antiaéreos los destrozaron. 10 fueron derribados. Sus torpedos fallaron. Luego, a las 9:35, 12 más del Yorktown. El patrón se repitió. Ataques valientes y condenados que atrajeron a los cazas japoneses hasta la altura de las olas, que sacaron de posición a la patrulla aérea de combate, que enfocaron cada arma y cada ojo en la amenaza de baja altitud, entrando a nivel del mástil, lo que significaba que nadie estaba mirando hacia arriba. A las 10:22, el teniente comandante Clarence Wade McCluskey, liderando bombarderos en picado del Enterprise, lanzó su SBD Dauntless en una picada de 70 grados desde 14.000 pies. Detrás de él, 32 bombarderos en picado más lo siguieron, dividiéndose en dos grupos. Habían estado buscando los portaaviones japoneses durante más de una hora, quedándose sin combustible, a punto de regresar, cuando McCluskey avistó un destructor japonés corriendo hacia el noreste y decidió seguirlo. El destructor era el Arashi, apresurándose para reunirse con la fuerza de portaaviones después de lanzar cargas de profundidad sobre un submarino estadounidense. Llevó a McCluskey directamente a los portaaviones. Ahora se lanzaba en picada sobre el Akagi, y los japoneses no lo vieron venir hasta que ya estaba a mitad de camino. En el puente, un vigía de repente gritó: «¡Bombarderos en picado!». Nagumo giró, miró hacia arriba y los vio. Formas oscuras precipitándose fuera del sol, haciéndose más grandes con velocidad aterradora. El puente estalló en órdenes gritadas. Timón duro, evasión completa. El Akagi comenzó a girar, su enorme casco respondiendo lentamente, demasiado lentamente. Los bombarderos en picado bajaron en una picada empinada y chillante. Y Nagumo solo pudo observar mientras soltaban sus bombas. La primera bomba falló, explotando en el agua muy cerca, levantando un geyser. La segunda dio en medio del barco, penetrando hasta la cubierta superior del hangar. La tercera dio cerca del elevador de popa. 2 bombas de 3 lanzadas sobre el Akagi. 2 bombas, cada una pesando 1000 libras, cada una penetrando profundamente en el barco antes de explotar. En la cubierta del hangar, donde los equipos de artillería habían estado rearmando aviones durante las últimas 2 horas, donde torpedos y bombas yacían apilados contra mamparos, donde corrían líneas de combustible y se acumulaba gasolina de aviación, las bombas detonaron entre aviones completamente abastecidos y completamente armados. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Explosiones secundarias desgarraron el hangar. El combustible de aviación se encendió. Los torpedos estallaron. En segundos, toda la cubierta del hangar era un mar de fuego. Nagumo sintió temblar el barco. El humo comenzó a salir de las aberturas del elevador. Un oficial corrió al puente, su rostro ennegrecido. La cubierta del hangar está en llamas. Múltiples explosiones. Estamos perdiendo presión en las líneas de fuego. Antes de que Nagumo pudiera responder, otro vigía gritó. El almirante se volvió y vio, a 1000 yardas a estribor, al portaaviones Kaga, buque hermano del Akagi, el segundo portaaviones más grande de la flota, con 4 géiseres de agua brotando a su alrededor. Luego vio las bombas dar. 4 impactos directos en rápida sucesión. La cubierta de vuelo del Kaga estalló en llamas. Su cubierta de hangar explotó. En un minuto, estaba ardiendo tan ferozmente como el Akagi.
y luego Soryu, el tercer portaaviones, más pequeño y rápido, maniobrando desesperadamente. 3 bombas le dieron en rápida sucesión. Su cubierta de vuelo se despegó como papel. El fuego brotó de su hangar. 3 portaaviones alcanzados en el lapso de 6 minutos. Todos ardiendo, todos condenados. En el puente de Akagi, mientras el humo comenzaba a filtrarse y la cubierta se inclinaba ligeramente bajo sus pies, Nagumo se quedó congelado. Un oficial agarró su brazo. «Almirante, debemos transferir su insignia. El barco está perdido». «¿Perdido?». Nagumo repitió la palabra como si no la entendiera. «¿Cómo puede estar perdido? Estábamos justo...». Se detuvo. A su alrededor, los oficiales gritaban informes de daños. El fuego estaba fuera de control. Las salas de máquinas aún funcionaban, pero el barco no podía combatir incendios y no podía lanzar aviones. Era una antorcha flotante. A las 10:28, 6 minutos después de que los bombarderos en picado atacaran, Nagumo y su Estado Mayor bajaron del puente de Akagi y se dirigieron a la cubierta de vuelo. La parte delantera del barco estaba relativamente libre de humo, y un destructor, el Nowaki, se acercó. Nagumo cruzó por una línea, mano sobre mano. El comandante del Kido Butai abandonaba su buque insignia mientras aún flotaba. Aún se movía por el agua con su propio poder, pero ardía tan ferozmente que no podía salvarse. En el Hiryu, el último portaaviones japonés sobreviviente, el contraalmirante Yamaguchi recibió noticias de los 3 portaaviones con una brusca inhalación. A las 10:54, 18 bombarderos en picado y 6 cazas despegaron del Hiryu. A las 12:45 encontraron al portaaviones estadounidense Yorktown y le dieron con 3 bombas. A la 1:30, 10 aviones torpederos y 6 cazas despegaron del Hiryu. A las 2:43 golpearon al Yorktown con 2 torpedos, pero los estadounidenses encontraron al Hiryu. A las 5:00, bombarderos en picado del Enterprise y Yorktown llegaron arriba. Yamaguchi miró hacia arriba, los vio venir y según los informes dijo solo una palabra: Shimata. Maldición. 4 bombas dieron al Hiryu en rápida sucesión. Su cubierta de vuelo explotó. Su hangar se incendió. En minutos, estaba ardiendo tan ferozmente como los otros 3 portaaviones. Yamaguchi se volvió hacia su Estado Mayor. Todo el personal abandonará el barco. Yo permaneceré. No sobreviviría a sus barcos. Mientras caía el sol del 4 de junio de 1942, los 4 portaaviones japoneses estaban ardiendo o hundidos. El Akagi ardió toda la noche y fue hundido por torpedo a la mañana siguiente. El Kaga se hundió por la tarde. El Soryu se hundió a las 7:13 de la tarde. El Hiryu ardió toda la noche y se hundió a las 9:12 de la mañana siguiente. Con ellos se fueron 248 aviones, 3.057 hombres y la capacidad de Japón de proyectar poder a través del Pacífico. En el crucero Nagara, Nagumo estaba sentado en un camarote prestado, mirando a la nada. En un momento, un oficial lo escuchó decir muy quedamente, como para sí mismo: ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo supieron que veníamos? Era la pregunta correcta. Los estadounidenses lo habían sabido porque habían descifrado el código naval de Japón. Habían leído los mensajes, conocido el plan, posicionado sus portaaviones al noreste de Midway y esperado. Nagumo había navegado hacia una emboscada, creyendo que tenía la sorpresa, cuando de hecho habían estado esperándolo todo el tiempo. En el Yamato, Yamamoto recibió los informes finales al caer la noche. Los 4 portaaviones perdidos. Los portaaviones estadounidenses aún operativos. La invasión de Midway imposible sin cobertura aérea. A las 2:55 de la madrugada del 5 de junio, emitió la orden. La ocupación de Midway se cancela. Todas las fuerzas se retirarán. En las semanas después de Midway, cuando la escala del desastre se hizo clara, los oficiales navales japoneses lucharon por explicar qué había sucedido. Cómo habían sido destruidos 4 portaaviones en 6 minutos. Algunos culparon a la mala suerte, otros a la cautela de Nagumo. Pero en conversaciones privadas, en cartas y diarios, surgió una realización diferente. Habían asumido que tenían la iniciativa. Habían asumido que los estadounidenses estaban reaccionando a ellos. Habían asumido que la sorpresa estaba de su lado. Cada suposición estaba equivocada.
Los estadounidenses sabían que venían. Estaban esperándolos. Habían navegado hacia una emboscada creyendo que eran los cazadores cuando en realidad eran la presa. Este fue el shock fundamental, la realización que destrozó la confianza japonesa. Durante 6 meses, el Kido Butai había operado con impunidad. Esa era terminó en Midway. Los estadounidenses no solo habían ganado una batalla, habían demostrado que podían leer las intenciones japonesas, predecir los movimientos japoneses y posicionar fuerzas para contrarlos. En Midway, Japón perdió la iniciativa y nunca la recuperó.